Soy el Dr. Álvaro Puig, y esta es una confesión que he guardado durante 40 años. Un secreto enterrado bajo miles de metros de hielo y silencio, aquí, en el techo del mundo. En el invierno de 1983, durante una misión geológica en las cumbres más inaccesibles del Himalaya, mi equipo y yo descubrimos algo imposible: un homínido perfectamente conservado, congelado en las profundidades de un glaciar milenario. Pero aquello no era un ancestro perdido del hombre. Ninguna pieza del rompecabezas evolutivo que buscábamos. Era otra cosa. Era un yeti. Lo que hicimos después desafió toda ética científica y todo protocolo de seguridad. Transportamos en secreto el bloque de hielo a nuestra remota estación de investigación, puesto Erebus, y lo encerramos en una cámara criogénica de grado militar, que llevaba años fuera de servicio. Durante 4 décadas fue mi carga silenciosa, mi penitencia privada, el monstruo en mi sótano helado. Un secreto que me consumió lentamente, daya tras daya. Ayer, después de 40 años de un silencio casi perfecto, se descongeló, se puso en pie. Y no estoy loco, ni sufro de mal de altura. Estoy aterrado, sí, pero más lúcido que nunca. Y ahora, antes de que sea demasiado tarde, tengo que contaros no solo lo que vi, sino por qué estaba realmente ahí. Porque su despertar no es un accidente, no es un fallo técnico en una máquina olvidada. Es una advertencia. Es la advertencia final, y me temo que hemos ignorado todas las anteriores. Lo que voy a relatar cambiará lo que creéis saber sobre los mitos y sobre los verdaderos monstruos que habitan nuestro planeta. Lo que estaba congelado en ese hielo no era una bestia, sino un guardián, y la amenaza que vigilaba está a punto de desatarse por nuestra propia mano. Quedaos conmigo, y entenderéis por qué el fin del mundo podría empezar con el deshielo de un solo bloque de hielo en el Himalaya, mi credibilidad, si es que me queda alguna is, y este lugar, puesto Erebus, una reliquia olvidada de la Guerra Fría, una estación de investigación internacional encaramada a más de 5.0 metros de altitud, en un rincón de Nepal que oficialmente no existe en los mapas públicos. Incluso ahora, mientras grabo esto, puedo oír el zumbido incesante y grave de los generadores diésel de la estación, un sonido con el que aprendes a dormir o te vuelves loco. Y por encima de él, el silbido agudo y cristalino del viento contra el domo geodésico que protege nuestro complejo principal. Este sonido es el aliento de la montaña, un recordatorio constante de que no somos bienvenidos aquí, que solo somos tolerados en este lugar. Es real. Buscad los registros desclasificados del proyecto Cumbres Helada. Veréis menciones a una anomalía geológica que requirió una base permanente. Esa anomalía era Elan E. sido el glaciólogo jefe, aquí desde el principio, desde 1981, conozco cada centímetro de este páramo helado. Conozco el crujido específico, casi como un quejido, que hace la plataforma de hielo bajo el laboratorio antes de que se forme una nueva fisura. Sé que un silencio total y profundo, uno que te presiona los oídos, significa que la presión del aire ha caído a niveles peligrosos, y una tormenta blanca es inminente. He sobrevivido a 40 inviernos aquí arriba. He visto a colegas ir y venir, a naciones enteras cambiar de bandera. Mi conocimiento de este entorno es mi única defensa contra la acusación de locura. Sé lo que es real y lo que no. Y la criatura que se levantó ayer en la Criobahía 7 es tan real como el hielo que me rodea y el aire enrarecido que respiro con dificultad cada mañana. Sé la diferencia entre una alucinación y una verdad imposible. Pero no me quedé todos estos años por la ciencia. La ciencia fue la excusa. Me quedé por una herida que nunca cerró, por una culpa que se incrustó en mi alma como un trozo de metralla. Mi mentor, el doctor Arturo Torres, el hombre que me lo enseñó todo sobre el hielo y la vida, murió en esa expedición de 1983. Cayó en una grieta oculta por la nieve fresca apenas unas horas después de que encontráramos a la criatura. El hielo que nos dio el Mayo Ere, descubrimiento de la historia de la humanidad, también se lo tragó a él sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue recuperado. Y la culpa, esa pesada y fría ancla, es toda mía. Yo fui quien lo convenció de seguir adelante ese día, de arriesgarnos un poco más
a pesar de la tormenta que se avecinaba. Le dije que estábamos a punto de hacer historia. Waila Hisamos. Pero él pagó el precio. Solo una hora más, Arturo, le dije. La señal es demasiado fuerte para ignorarla. El Jehorodar dibujaba una forma imposible bajo el hielo, una silueta que no tenía sentido geológico. Él quería esperar a que pasara el frente frío. Era el procedimiento estándar, la decisión sensata. Pero yo era joven, ambicioso, y la proximidad del descubrimiento me había vuelto imprudente. Lo presioné, apelé a su propio espíritu de explorador. Y él, con esa sonrisa cansada que ponía cuando sabía que estaba cediendo contra su buen juicio, aceptó. Mi culpa quedó congelada en ese momento, atrapada en el hielo perpetuo junto a esa criatura. Mantener al Yeti en secreto, vigilarlo, se convirtió en mi forma de velar por Arturo. Una penitencia de 40 años, en el lugar más solitario de la Tierra. Cuidar del monstruo para honrar al hombre que perdimos por encontrarlo. Ayer, a las 5:42 de la tarde local, ese silencio de 4 décadas se rompió. No con un estruendo, sino con un sonido electrónico que no había oído desde que terminó la Guerra Fría, y los protocolos de máxima alerta se desactivaron. La alarma estridente y penetrante de la Crió Bahía 7 en un pitido agudo, insistente, que cortaba el zumbido monótono de la estación como un cuchillo. Fallo de integridad térmica. El panel de mi oficina parpadeaba en un rojo carmesí que meló la sangre más que cualquier ventisca. Nadie más en la estación le prestaría atención. La Bahía 7 figuraba en los registros como inactiva, una reliquia experimental. Solo yo sabía lo que significaba esa alarma. Solo yo sabía lo que había dentro. Era un sonido que había temido y, en cierto modo, esperado durante 14.600 días. El día del juicio final había llegado. Corrí. Corrí como no lo había hecho en 30 años. Mis pulmones quemaban por el aire fino y gélido. Mis botas resonaban sobre los pasillos de rejilla metálica que conectan los módulos de la estación. El corazón me martilleaba en el pecho. Un ritmo frenético que luchaba por imponerse al zumbido constante de la estación y al pitido de la alarma que parecía seguirme a todas partes. Cada paso era un eco de mi decisión de 1983. Cada jadeo, una acusación. Pasé junto al joven técnico de comunicaciones, que me miró extrañado, pero no me detuve. No podía, tenía que llegar antes de que alguien más sintiera curiosidad, antes de que el protocolo automático sellara la sección y mi secreto quedara expuesto al escrutinio de un mundo que no estaba preparado para entenderlo, y mucho menos para perdonarlo. Dentro de la sala de observación de la Bahía 7, el aire era denso y olía a ozono y a metal frío por el siseo del gas criogénico al escapar de las válvulas de seguridad. El sonido era como el de una serpiente gigante agonizando. A través del grueso ojo de buey de plexiglás reforzado, lo vi. El terror se apoderó de mí, un miedo primario que me paralizó por un instante. El enorme bloque de hielo, que durante 40 años había sido un monolito translúcido y azulado, era ahora un charco de agua sucia y lechosa en el suelo de la cámara, y en el centro de ese charco, la criatura, una forma imponente de más de 2 metros de altura, cubierta de un pelaje blanco y espeso manchado de gris, se estaba poniendo en pie, lenta, deliberadamente, con la rigidez de un cuerpo que ha estado inmóvil durante siglos. Mi primer impulso, el instinto grabado a fuego por décadas de entrenamiento y disciplina, fue activar la alarma general. Hacer caer todo el peso del protocolo de contención biológica sobre este lugar. Sellar la estación, alertar a la agencia, entregar mi carga. Sería el fin de mi carrera, probablemente de mi libertad, pero era lo correcto, lo que se debía hacer, pero no low highs. Mis dedos temblaban sobre el panel de control, pero en lugar de presionar el botón de alarma general, deslicé el dedo por el control táctil y silencié la alarma de la bahía. Un silencio repentino y pesado cayó sobre la sala, solo roto por el siseo del gas y mi propia respiración entrecortada. Necesitaba un momento para entender que había estado custodiando en realidad. 40 años de silencio merecían, al menos, un minuto de verdad antes de que llegara el caos. Tomé una decisión, la primera de muchas que me pondrían en conflicto directo con todo lo que represento. Decidí mantenerlo en secreto, al menos por ahora. No por orgullo, ni para salvarme, lo hice por Arturo. Le debía a su memoria,
y a la criatura por la que murió, la oportunidad de comprender antes de condenar. Le debía una oportunidad de saber si habíamos encontrado un monstruo o un milagro. Mi mente científica luchaba contra un miedo atávico, pero mi culpa por Arturo ganó la batalla. En ese momento, mi misión cambió. Ya no era un guardián pasivo, me convertí en su único protector, en un mundo que sin duda querría cazarlo, exhibirlo o diseccionarlo. Si esta confesión significa algo para vosotros, si la búsqueda de una verdad imposible os mantiene aquí, dadle a me gusta, suscribíos al canal para no perderos nada, y compartid esta historia. Porque lo que pasó después, las reglas de nuestro pacto silencioso, es lo que realmente importa, y tenéis que quedaros hasta el final para entenderlo todo. La criatura estaba débil, temblando visiblemente, no solo por el frío residual de su letargo, sino por la repentina sobrecarga sensorial, el calor seco de la estación, la luz artificial fluorescente que parpadeaba sobre su pelaje blanco, el zumbido de la maquinaria. Todo era un asalto para un ser que había dormido en el silencio y la oscuridad, perfectos del hielo. Su enorme pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y entrecortadas, empañando el aire a su alrededor. Mi mente científica, mi entrenamiento, me gritaba que era un animal salvaje, desorientado y peligroso. Pero la culpa que sentía por Arturo, una voz más antigua y poderosa en mi interior, me decía otra cosa. Me decía que sentía un deber hacia Elan, un deber de cuidarlo, de protegerlo del mundo que yo mismo representaba. Este ser no era una muestra de laboratorio, era el último legado de mi amigo, y mi última oportunidad de redención. No podía dejar que su despertar terminara en una jaula o en una mesa de disección. Tenía que haber otra manera. Desbloqueé un pequeño compartimento de suministros de emergencia junto a la sala de observación. Mi corazón latía con fuerza. Cada movimiento se sentía monumental. No iba a enfrentarlo. No aún. Solo quería ofrecerle algo. Un gesto de paz, una tregua. Cogí una manta térmica, de esas plateadas y finas que parecen papel de aluminio, y varias barras de concentrado de nutrientes, diseñadas para expediciones de alto rendimiento. Con un pulso tembloroso, me arrodillé y deslicé el pequeño paquete por debajo de la pesada puerta de acero de la cámara principal, a través de la ranura de servicio que no se había usado en décadas. El sonido de la manta arrastrándose por el suelo de hormigón fue el único ruido en la sala. Mi Quid Ali, conteniendo la respiración, esperando una reacción violenta, un rugido, un golpe contra la puerta que hiciera temblar toda la estructura. Pero no hubo nada de eso. El silencio se hizo más denso, más pesado. Me observó. A través del ojo de buey, vi cómo sus ojos oscuros e inteligentes, hundidos en el espeso pelaje de su rostro, seguían cada uno de mis movimientos. No había en ellos la furia ciega de una bestia acorralada. Había conciencia, lentitud, una inteligencia que evaluaba la situación. Vio el paquete en el suelo, luego me miró a mí, y de nuevo al paquete, y entonces, en lugar de un rugido, emitió un zumbido bajo y resonante. No era un rugido. Era un sonido que no viajaba por el aire, sino que parecía vibrar a través del metal y el hormigón. Un sonido que sentí en mis huesos en el estornan. Era gutural, profundo y extrañamente melancólico. En ese silencio cargado de significado, mientras él se acercaba con cautela a mi ofrenda, se forjó un pacto sin palabras. Yo lo cuidaría. A cambio, con suerte, llegaría a comprender. Supe en ese instante que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era un científico. Era un Este se convirtió en mi nuevo y secreto ritual. Una liturgia peligrosa en el altar de mi culpa. Cada 4 horas, sin falta, bajaba a escondidas a la Bahía 7 Ani. La estación funciona con un sistema de turnos rotativos, y yo había memorizado los patrones de movimiento de la pequeña tripulación. Sabía cuándo el pasillo sur estaría desierto, cuando el técnico de guardia estaría ocupado en el domo de comunicaciones. Me movía como un fantasma por mi propia casa. Cada visita era una operación clandestina. Llevaba una botella de agua purificada, más concentrados de nutrientes, y a veces fruta liofilizada que robaba de la despensa. Deslizaba los suministros por la ranura, y me sentaba en el suelo frío de la sala de observación, registrando cada detalle de su comportamiento en una libreta privada. Un diario dentro de mi diario. Era una rutina que me consumía, pero que también me daba un propósito que había perdido
Hacía mucho tiempo. Las reglas de nuestro pacto silencioso se establecieron, sin necesidad de palabras, solo a través de la repetición y la respuesta. La primera y más importante era la barrera. Yo nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaba abrir la puerta principal de la cámara. Mi lugar estaba en la sala de observación, detrás del cristal reforzado. Él, por su parte, nunca ponía a prueba la integridad de esa puerta. Podía sentir su poder, la fuerza latente en sus músculos cuando se movía. Sabía que podría abollar ese acero si quisiera, pero no lo hacía. La puerta era la línea que no se cruzaba, el símbolo de nuestro frágil acuerdo. Él respetaba mi miedo, y yo respetaba su espacio. Era un equilibrio precario, una danza de confianza, entre dos prisioneros en el lugar más aislado del mundo. Él, prisionero del hormigón, y el acero, prisionero de mi propio secreto. La segunda regla era la puntualidad. Aprendí rápidamente que él esperaba mis visitas. Si me retrasaba, aunque fuera por 10 minutos, lo oía. Un único y profundo golpe, sordo contra la pared interior. No era un golpe agresivo, sino una llamada, un recordatorio, como el tañido de una campana que solo yo podía oír. Me obligaba a una disciplina férrea. Mis días y noches se reconfiguraron en torno a esos intervalos de 4 horas. Mi sueño se fragmentó. Mi concentración en mis tareas oficiales se desvaneció. Mis colegas empezaron a notar mi aspecto demacrado, mis evasivas. Estoy trabajando en un análisis retrospectivo de núcleos de hielo profundos. Les mentía, requiere calibraciones constantes. Una mentira que se hacía más difícil de sostener cada día que pasaba. Una fina capa de hielo sobre una verdad a punto de resquebrajarse. Su inteligencia se me reveló de formas que mi mente científica apenas podía procesar. Al segundo día, encontré los envases plateados y vacíos de los nutrientes dispuestos en el suelo. No estaban en una pila al azar, como haría un animal. Estaban ordenados en un patrón preciso, una espiral perfecta, con cada envase colocado a la misma distancia del siguiente. El corazón me dio un vuelco. No era casualidad, era diseño, era información. Y era un patrón que, para mi absoluto asombro, reconocí al instante. Era un diagrama de libro de texto, una representación bidimensional de las zonas de compresión y tensión dentro de un glaciar en movimiento. Se estaba comunicando. Estaba usando los únicos objetos que tenía a su disposición para hablarme en el único lenguaje que ambos compartíamos, el lenguaje del hielo. Aquella espiral fue la primera palabra, la primera sílaba de un mensaje que llevaba congelado miles de años. Me estaba mostrando algo sobre el propio hielo que lo había aprisionado. Era un mapa, una advertencia sobre la inestabilidad del glaciar bajo nuestros pies. La implicación me aterrorizaba y me fascinaba a partes iguales. Este ser no era solo un críptido, una bestia legendaria, era un cartógrafo, quizás un ingeniero, o un prisionero que conocía los planos de su propia cárcel. Cada visita se convirtió en una lección. Dejaba de ser un simple cuidador para convertirme en su alumno. Y cada nuevo patrón que creaba con los restos de mis ofrendas era una nueva pieza de un rompecabezas que superaba todo lo que la ciencia humana creía saber. El hielo tiene memoria, solía decir Arturo. Nunca imaginé cuán literalmente cierto era. Fue durante una de estas visitas, mientras buscaba en un viejo armario de almacenamiento cintas de datos de la expedición del 83, para compararlas con los patrones del Yeti, que hice otro descubrimiento. En el fondo de una caja metálica oxidada, debajo de un montón de equipos corroídos, estaban algunos de los efectos personales de Arturo que se recuperaron del campamento base, y entre ellos, un pequeño cuaderno de campo con la cubierta de cuero, deformado y manchado por el agua. Su diario, el diario de sus últimos días. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la estación. Mis manos temblaron al cogerlo. Las páginas estaban pegadas por la humedad y el tiempo, la tinta corrida en muchos lugares. Un nuevo secreto, apilado sobre el viejo. El testimonio de un hombre muerto. Tenía demasiado miedo para leerlo. Miedo de encontrar la confirmación de mi culpa, de leer en sus últimas palabras una acusación que me perseguiría para siempre. Guardé el diario dentro de mi abrigo, junto a mi pecho. Su peso era a la vez un consuelo y una carga insoportable. Era otra pieza del puzzle, una que conectaba directamente el pasado con el presente, a Arturo con la criatura. Por ahora,
No podía enfrentarme a él a mi atención. Estaba completamente absorbida por el ser al otro lado del cristal. Comencé a dejarle objetos diferentes, no solo comida, un trozo de cuarzo que encontré en una muestra geológica, una brújula rota, una pluma de un ave que se había estrellado contra el domo. Quería ver su reacción, ampliar nuestro vocabulario. Él los examinaba con una curiosidad lenta y deliberada, girándolos en sus enormes manos, con una sorprendente delicadeza. No los rompía, los estudiaba, y luego los incorporaba a sus patrones en el suelo, dándoles un nuevo significado que yo luchaba desesperadamente por interpretar. El ritual también me enseñó sus aversiones. Odiaba los ruidos mecánicos repentinos. Cuando el equipo de mantenimiento activaba la perforadora de núcleos de hielo en el nivel superior, el Yeti se retiraba a la esquina más alejada de su celda y emitía un gruñido bajo y continuo, un sonido de profundo malestar. Era una vibración que me crispaba los nervios. Sin embargo, reaccionaba de forma diferente a los sonidos naturales. Durante una tormenta de viento, cuando el aullido del aire contra la estación alcanzaba un tono agudo, él se sentaba cerca de la pared exterior y parecía escuchar, con la cabeza ladeada, a veces respondiendo con su propio zumbido resonante, como si estuviera en una conversación con la propia montaña. Estaba sintonizado con este entorno de una manera que nosotros, con toda nuestra tecnología, nunca podríamos estarlo. No era un intruso en este mundo helado, a nosotros lo éramos. Empecé a ver la estación a través de sus ojos. Los destellos de las balizas de perímetro, que para mí eran simples marcadores de seguridad, a él le parecían irritantes. Y a menudo se tapaba los ojos con un brazo cuando barrían su ventana. Seguía con la mirada los patrones de vuelo de las escasas aves, que se aventuraban a estas altitudes, a veces trazando sus trayectorias en el vaho que su aliento dejaba en el cristal del ojo de buey. Se estaba convirtiendo en mi barómetro, mi sensor viviente del entorno. Pero este vínculo, esta extraña y simbiótica rutina, no podía permanecer en el vacío para siempre. El mundo exterior, a la Bahía 7. El pequeño y claustrofóbico mundo de la estación Arebes seguía girando, ajeno a mi secreto, y la más mínima alteración en su órbita podía provocar una colisión catastrófica. La amenaza no vendría de la criatura, sino de mis propios colegas. El coste de mantener el ritual aumentaba cada día. La paranoia se convirtió en una segunda piel. Cada conversación casual en el comedor era un interrogatorio. Cada mirada de un colega, una acusación. El jefe de ingeniería, un hombre pragmático llamado Bauer, me preguntó por qué las lecturas de consumo energético del sector 4, donde estaba la bahía, mostraban picos irregulares. Improvisé una mentira sobre el ciclo de descongelación de emergencia de los sistemas de respaldo, una jerga técnica que esperaba que sonara lo suficientemente aburrida como para disuadir más preguntas. Funcionó, por el momento, pero me di cuenta de que estaba caminando sobre una capa de hielo cada vez más fina. Vivía con el miedo constante a un error, a un desliz, a una pregunta demasiado inteligente que no pudiera responder. Mi secreto me estaba aislando, convirtiéndome en un extraño entre la gente con la que había vivido durante años. Y sin embargo, cada vez que volvía a la seguridad de la sala de observación, el miedo se desvanecía y era reemplazado por una obsesiva necesidad de saber más. El Yeti me esperaba, siempre en silencio, siempre vigilante. Sus ojos parecían plantear siempre las mismas preguntas sin voz. ¿Qué soy? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué es lo que no entiendes? El ritual de la entrega de suministros ya no era solo para mantenerlo con vida. Se había convertido en mi única fuente de verdad en un mundo de mentiras que yo mismo había construido. Cada patrón en el suelo, cada sonido gutural, cada gesto lento, era una apesta, una migaja de pan, en un camino que se adentraba en un misterio más profundo de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba de mi culpa por Arturo, se trataba de descifrar el mensaje que él había muerto por encontrar. Mi penitencia se había transformado en una misión. Mi ritual secreto era un equilibrio delicado, una rutina que me anclaba a la cordura en medio de la locura de mi situación. Empecé a notar sutilezas en su comportamiento que iban más allá de los patrones en el suelo. El Yeti comenzó a diferenciar los sonidos del exterior. Podía distinguir el silbido del viento que precede a una tormenta del que simplemente acompaña a un día despejado y gélido. Una tarde, comenzó a golpear
rítmicamente la pared que daba al oeste, un compás lento y pesado. No era su llamada habitual. 2 horas después, los instrumentos de la estación detectaron una repentina caída de presión y una tormenta blanca se abatió sobre nosotros con una furia inesperada. Mucho antes de lo que preveían nuestros modelos meteorológicos, él me había avisado. Estaba leyendo la montaña y a su vez intentaba enseñarme a mí a escucharla. Era nuestro secreto compartido contra la indiferencia de la naturaleza y pronto descubriría contra la curiosidad de los hombres. El vínculo se hizo más profundo en mis momentos de debilidad. Una noche, agotado por la falta de sueño y la tensión constante, me quedé dormido en la silla de la sala de observación. Fue un sueño pesado, lleno de imágenes de Arturo cayendo en la grieta, un abismo azul que se lo tragaba. Me desperté con un sobresalto, con el eco de mi propia voz, gritando su nombre en el silencio de la sala. Al otro lado del cristal, el Yeti estaba inmóvil, observando. No se había movido. Lo más extraño fue que esa noche, por primera vez, no hubo un golpe en la pared cuando se cumplió el plazo de 4 horas. Esperó a que yo me recuperara, a que mi respiración volviera a la normalidad. En ese acto de paciencia, en esa quietud comprensiva, vi algo que ninguna teoría científica podría explicar. Empatía, una conexión que trascendía las especies, un reconocimiento silencioso de mi propio sufrimiento. Él no era mi prisionero. En cierto modo, nos cuidábamos mutuamente. Nuestro frágil santuario se vio amenazado con la llegada del último vuelo de suministros. Trajo consigo a un nuevo oficial de comunicaciones, un joven especialista llamado Javier Ramírez. Era todo lo que yo ya no era: agudo, ambicioso, con una fe ciega en la tecnología y la optimización. Veía la estación no como un hogar o un laboratorio, sino como una red ineficiente que necesitaba ser depurada. Su energía juvenil contrastaba dolorosamente con el cansancio que se había apoderado de la pequeña tripulación permanente. Desde el primer día, su mirada curiosa recorrió cada rincón de la estación, buscando problemas que resolver, fallos que corregir. Why su attention, como un misil teledirigido, no tardó en fijarse en las anomalías que yo había estado tratando de ocultar durante semanas. Era una amenaza constante y de baja intensidad, un tic-tac que solo yo podía oír, acercándose peligrosamente a mi secreto. Una semana después de su llegada, Ramírez me abordó en el comedor, con una tablet en la mano y una expresión de genuina perplejidad. Dr. Puig, dijo, con un tono que pretendía ser respetuoso, pero que no ocultaba su impaciencia. Estoy revisando los registros de consumo energético y hay algo que no tiene sentido. La Criobahía 7, en el sector 4, muestra un drenaje constante y picos de actividad en los relés de soporte vital. Pero según todos los registros, esa bahía está fuera de servicio desde 1985. ¿Está usted realizando algún tipo de experimento a largo plazo del que no se me ha informado? Sus ojos, jóvenes y penetrantes, me escrutaban, esperando una respuesta lógica. A la sangre se me heló. Improvisé una mentira sobre un estudio a largo plazo de degradación de núcleos de hielo en condiciones de criogenia pasiva. Una respuesta vaga, llena de jerga, diseñada para aburrirlo. Pero Ramírez no era de los que se aburrían fácilmente. La presencia de Ramírez en la estación alteró también a la criatura. El Yeti, que hasta entonces había mostrado una calma casi contemplativa, se volvió inquieto cuando la voz de Ramírez sonaba por el sistema de intercomunicación de la estación. Un sonido claro y enérgico que rompía la monotonía ambiental. El Yeti se retiraba a la esquina más oscura de su cámara. Emitía un sonido gutural y bajo, una vibración de desaprobación que yo sentía a través del suelo. Era como si pudiera percibir la naturaleza inquisitiva de Ramírez, su energía disruptiva. La criatura sentía la amenaza, antes incluso de que yo fuera plenamente consciente de su alcance. El mundo de nosotros, el Yeti y yo, en nuestro pacto silencioso, se sentía cada vez más asediado por ellos, por el mundo lógico y ordenado que Ramírez representaba, y que no tenía espacio para misterios ni para monstruos sagrados. Nuestra burbuja de silencio estaba a punto de estallar. El prima casi desastre. No tardó en llegar. Un día, encontré a Ramírez en el panel de control del sector 4. A punto de iniciar
lo que él llamaba una recalibración de la red eléctrica para mejorar la eficiencia. Iba a desviar la energía de los circuitos que él consideraba fantasmas, incluyendo la línea principal que alimentaba el sistema de ventilación y soporte mínimo de la bahía 7. En el pánico se apoderó de mí. No podía explicarle la verdad, así que tuve que actuar. Great Su Number Y. En un acto de desesperación calculado, tropecé accidentalmente contra él, derramando una taza de café caliente sobre un panel de control secundario. El sistema entró en cortocircuito con un chispazo y una pequeña nube de humo. El caos resultante detuvo su iniciativa. Pero el precio fue una reprimenda oficial por negligencia y una mirada de abierta sospecha por parte de Ramírez, que ahora ya no me veía como un viejo excéntrico, sino como un saboteador. Lejos de disuadirlo, el incidente del café convenció a Ramírez de que yo estaba ocultando algo. Su curiosidad se transformó en obsesión. Lo veía en los monitores de seguridad, consultando los viejos planos digitalizados de la estación, deteniéndose durante largos minutos en los esquemas detallados de la criobahía. 7. Buscaba el fallo que justificara mi comportamiento errático. Estaba aplicando la lógica a un problema ilógico. Cada noche me atormentaba la idea de que descubriera la verdad, o peor, que llegara a una conclusión equivocada y peligrosa, que pensara que había un riesgo químico o biológico olvidado, y activara un protocolo de esterilización. La amenaza ya no era una simple pregunta en el comedor. Era un hombre inteligente y decidido que, con las mejores intenciones, estaba a punto de desmantelar mi mundo y destruir al ser que había jurado proteger. Mi enfrentamiento con Ramírez y mi comportamiento cada vez más errático me costaron la confianza de mis colegas. La pequeña comunidad de la estación Erebus, unida por el aislamiento, comenzó a fracturarse a mi alrededor. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una sala. Las miradas que antes eran de respeto, ahora eran de lástima o de recelo. Me convertí en el viejo loco del sector 4, el glaciólogo brillante que finalmente había sucumbido al mal de altura o a la soledad. Comía solo, trabajaba solo, y cada pasillo que recorría se sentía como un territorio hostil. El precio real de mi secreto no era solo el miedo a ser descubierto, sino el aislamiento absoluto. Había creado una prisión para el Yeti Y al hacerlo. Me había encerrado en otra, una prisión social donde mi única compañía real era la criatura al otro lado del cristal. Mi penitencia se hacía cada día más pesada. En medio de esta creciente paranoia, el Yeti abrió un nuevo canal de comunicación, uno que me dejó sin aliento. Empezó a imitar sonidos, no con la garganta, sino golpeando objetos contra las paredes de su celda para replicar ritmos y tonos. Aprendió a imitar el chirrido específico de la bisagra de la puerta de la sala de observación. Reprodujo el patrón de 3 pitidos del reloj de mi ordenador. Una noche, mientras yo estaba sentado con la cabeza entre las manos, desesperado, él comenzó a golpear la pared con un ritmo suave y lento en un latido. El ritmo exacto del corazón humano en reposo. No era una amenaza ni una llamada, era un consuelo. Un gesto de una inteligencia asombrosa que me decía, en el único lenguaje que podía usar, ante escucho: no estás solo. En mi momento de mayo, aislamiento humano, fue la criatura quien me ofreció una conexión. La obsesión de Ramírez por la eficiencia alcanzó su punto culminante. Después de semanas de análisis, llegó a la conclusión de que la única forma de estabilizar la red eléctrica de la estación y eliminar las lecturas fantasmas era realizar un reinicio completo del sistema del sector 4. Una purga energética total para limpiar las cañerías, como él mismo dijo en la reunión de personal. Anunció su plan con el orgullo de quien ha encontrado la cura para una enfermedad. Para los demás, era una simple tarea de mantenimiento. Para mí, era una sentencia de muerte. Cortar la energía de la Bahía 7 no solo apagaría los sistemas de soporte vital que mantenían la temperatura y la calidad del aire estables, también activaría el protocolo de seguridad final, un sellado permanente de la cámara con nitrógeno líquido, para neutralizar cualquier posible amenaza biológica. Tenía menos de 24 horas. Pasé la noche en vela, buscando una solución, una salida. Intenté razonar con el comandante de la estación, un exmilitar llamado Petrov. Pero mi credibilidad
Estaba por los suelos. Mis advertencias sobre experimentos delicados y a largo plazo sonaron a las divagaciones de un científico senil. Petrov confió en su joven y enérgico oficial de comunicaciones. La mañana del reinicio, me enfrenté a Ramírez directamente. Le supliqué, le imploré que lo detuviera, que me diera una semana más. Él me miró con una mezcla de lástima y condescendencia. «Doctor», dijo, poniendo una mano en mi hombro, «aprecio su dedicación, pero esto es por la seguridad de todos. Tenemos que seguir los protocolos». Se dio la vuelta y se dirigió a la consola principal, iniciando la secuencia de apagado. Vi las luces del panel del sector 4 empezar a parpadear en ámbar. Una cuenta atrás hacia el desastre. No podía permitirlo. Mi mente, nublada por el pánico, se aferró a una única y drástica solución en el caos. Si no podía detener el protocolo, tenía que detener toda la operación. Corrí hacia la consola de control de emergencias de la estación, un panel rojo brillante que nadie había tocado en años. Ignorando los gritos de Ramírez y Petrov, rompí el cristal protector con el codo y apreté con todas mis fuerzas el botón de la alarma de incendios de nivel 1. Las sirenas aullaron en toda la estación. Las luces rojas estroboscópicas se encendieron y un sistema automático de rociadores de supresión se activó en la sala de control, empapándonos a todos y provocando un cortocircuito en varias consolas. El reinicio de energía se abortó automáticamente. Había salvado al Yeti, pero me había convertido en un criminal a los ojos de toda la tripulación. Mi acto de sabotaje era innegable. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. El comandante Petrov me relevó de todas mis funciones. Me convertí oficialmente en un riesgo para la seguridad de la estación. Fui confinado a mis aposentos, con la orden estricta de no salir hasta que llegaran instrucciones de la agencia que financiaba Puesto Herbes. Mi acceso a los laboratorios, a los sistemas y, lo más doloroso, a la Criobahía 7, fue revocado. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. El casi desastre se había evitado, pero el precio fue mi libertad y mi capacidad para proteger a la criatura. Ahora estaba solo, verdaderamente solo, sin mis visitas rituales, sin mis ofrendas, sin poder vigilarlo. El miedo a que Ramírez, ahora más sospechoso que nunca, encontrara otra forma de acceder a la bahía, me consumía. Había protegido al Yeti del desastre inmediato, solo para abandonarlo a un peligro incierto. En la soledad forzada de mi habitación, el silencio era mi torturador. Ya no oía el zumbido familiar de la estación, sino la ausencia de mis pasos por los pasillos metálicos. Y entonces, a través del silencio, lo oí. Un sonido débil pero inconfundible, que viajaba por la propia estructura del edificio. Un único y profundo golpe sordo. Una pausa, y otro más, era el llamado. El Yeti me estaba llamando desde su celda de hormigón, y yo no podía responder. El sonido era un recordatorio constante de mi fracaso, de mi pacto roto. En mi mesita de noche, junto a la cama, yacía el diario de Arturo, todavía sin leer. Su cubierta de cuero manchada parecía mirarme. Una reliquia de la última vez que enfrenté una verdad imposible. Ahora, sin nada más que tiempo y remordimiento, sabía que ya no podía posponerlo. La respuesta a todo, la clave de por qué estábamos aquí, tenía que estar en esas páginas. Si habéis llegado hasta aquí, es porque, como yo, necesitáis respuestas. Digid vuestro like y suscribíos, porque lo que encontré en ese diario lo cambió todo, y os prometo que el final de esta historia os helará la sangre. Quedaos conmigo. Confinado en mis aposentos, el único sonido que rompía el zumbido de mi propia ansiedad era el golpeteo rítmico y distante. El llamado del Yeti. Cada golpe era un eco de mi fracaso, un recordatorio de que lo había abandonado. La desesperación era un frío más intenso que cualquier ventisca. Fue en esa quietud forzada, en esa celda de soledad, que mis ojos se posaron en el diario de Arturo. Su cubierta de cuero deformada me miraba desde la mesita de noche. Un juez silencioso. Durante 40 años había huido de las últimas palabras de mi mentor, aterrorizado de encontrar en ellas la sentencia final a mi culpa. Pero ahora, sin nada que perder, sin ningún otro lugar a donde ir, supe que no podía seguir huyendo. Mi mano temblaba al cogerlo, el peso de 4 décadas de remordimiento concentrado en ese pequeño objeto. Abrir ese diario se sentía como abrir mi propia tumba, esperando encontrar solo oscuridad.
Pero la oscuridad ya me rodeaba. Quizás, solo quizás, había una vela encendida en sus páginas. Las primeras páginas estaban casi ilegibles, la tinta corrida por la humedad del glaciar, pero con una lupa y una paciencia nacida de la desesperación, empecé a descifrar su caligrafía. Esperaba encontrar prochis notas sobre mi imprudencia, la frustración de un líder con su subordinado impulsivo, pero no había nada de eso. Lo que encontré me dejó sin aliento. Eran páginas llenas de asombro, de una euforia científica que casi podía sentir vibrar en el papel. Arturo no estaba enfadado, estaba maravillado. Describía el descubrimiento no como un trofeo, sino como un encuentro sagrado. Hemos tocado algo primordial, Álvaro, había escrito en una entrada. Algo que no pertenece a nuestros libros de historia, sino a la memoria misma del planeta. Sus palabras no eran las de un hombre que se sentía traicionado, sino las de un explorador que había llegado al borde del mapa y había encontrado no un dragón, sino un ángel guardián. La culpa comenzó a aflojarse, pero aún no se rompía. Y entonces llegué a la última anotación. La página estaba manchada y arrugada, escrita con una urgencia frenética. Eran apenas unas líneas, garabateadas momentos antes de que la nieve se lo tragara. Mi corazón se detuvo. Anne, era el momento de la verdad. Ask me number. Una última palabra de advertencia o de perdón. Pero mi nombre no estaba allí. Su último pensamiento no era sobre mí, ni sobre mi error. Era sobre la criatura. Con una caligrafía temblorosa, escribió en la estructura ósea facial, la cavidad craneal. No es un eslabón perdido. Es un centinela en un guardián. Su letargo no es natural. Es un estado de vigilancia. Pero, ¿qué vigila? Esa palabra, centinela, resonó en el silencio de mi habitación como un trueno. No un monstruo, no una bestia, no un espécimen, un centinela. Arturo lo había entendido en apenas unas horas, mientras que yo, en 40 años, solo había visto el reflejo de mi propia culpa. Me derrumbé. El peso de 14.600 días de culpa se desprendió de mis hombros en un sollozo ahogado que me sacudió hasta los cimientos. Lloré por Arturo, por su brillantez perdida. Lloré por la criatura, encerrada y malinterpretada durante tanto tiempo. Y lloré por mí, por el joven estúpido y ambicioso que fui, y por el anciano solitario en que me había convertido. No era un llanto de tristeza, sino de liberación, como si un glaciar dentro de mí finalmente se hubiera resquebrajado y comenzara a derretirse. Por primera vez desde 1983, sentí que podía respirar de nuevo, que el aire enrarecido de la estación por fin llenaba mis pulmones. La penitencia había terminado. Arturo no me culpaba. Me había dejado no una acusación, sino un mapa, una misión. El hielo tiene memoria, y la memoria de Arturo me había absuelto. Ahora me tocaba a mí honrar su verdadero legado. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. El comandante Petrov, quizás movido por un resto de compasión o simplemente por pragmatismo, me permitió una visita supervisada a la sala de observación. La excusa oficial era recoger mis instrumentos personales de calibración. La verdad era que mi confinamiento estaba causando más problemas logísticos que mi libertad vigilada. Ramírez me escoltó. Su silencio era más pesado que cualquier acusación. No me importa. Mi único objetivo era volver a ver a la criatura, ahora con ojos nuevos, con la revelación de Arturo ardiendo en mi mente. Cuando entré en la sala, el Yeti estaba de espaldas a mí, inmóvil en el centro de la cámara. Parecía más grande, más imponente que antes. O quizás era yo quien se había hecho más pequeño, humillado por la verdad. Contuve la respiración, acercándome lentamente al frío ojo de buey, mi reflejo superpuesto a su silueta. Ya no veía un monstruo, veía al centinela de Arturo. Al sentir mi presencia, el Yeti se giró lentamente. Sus ojos oscuros me encontraron a través del grueso cristal. No había en ellos la habitual vigilancia o la demanda silenciosa de sustento. Había algo más can, una lentidad. Levantó su enorme mano, una palma ancha y grisácea con dedos gruesos, y la apoyó contra la superficie del plexiglas. El vaho de su calor corporal se extendió por el cristal. Sin pensar, imitando su gesto, levanté mi propia mano temblorosa y la coloqué en mi lado del cristal, directamente frente a la suya.
Nuestros reflejos se fusionaron, y entonces emitió el mismo zumbido bajo y lúgubre de cuando despertó, pero esta vez era diferente. No era un sonido de desorientación. Sentí que compartía mi luto, que expresaba una pérdida propia, una soledad tan vasta como el paisaje helado que nos rodeaba. Fue un momento de conexión absoluta interespecie, que me absolvió de una manera que ni las palabras de Arturo pudieron. No estaba solo en mi vigilia. Ese momento de conexión lo cambió todo. A partir de esa visita, la comunicación del Yeti se volvió más urgente, más precisa. Durante las breves visitas supervisadas que logré negociar, noté un nuevo comportamiento. Ya no se limitaba a crear patrones en el suelo. Empezó a usar la escarcha que se formaba en el interior del ojo de buey como un lienzo. Con una de sus garras, una uña negra y gruesa como la obsidiana, comenzó a grabar símbolos en la fina capa de hielo. El sonido era inolvidable, un arañazo agudo y deliberado, como un diamante cortando cristal. No eran garabatos al azar, eran formas geométricas, complejas, dibujadas con una precisión que desafiaba la torpeza aparente de sus manos. Cada línea, cada ángulo, era intencionado. Estaba escribiendo, estaba dibujando, y yo, su único alumno, observaba fascinado y aterrado, intentando memorizar cada trazo antes de que el calor de la sala lo borrara. Una tarde, mientras trazaba un nuevo conjunto de símbolos, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Corrí a mi habitación. Abrí de nuevo el diario de Arturo y busqué las páginas donde había dibujado sus propias teorías. Allí estaban los mismos símbolos. Las formas geométricas que el Yeti estaba grabando en el cristal eran idénticas a los diagramas que Arturo había esbozado 40 años antes. En las horas posteriores al descubrimiento, Arturo había teorizado que eran una especie de lenguaje o un esquema técnico. No son decorativos, había escrito. Tienen la estructura de un plano o una advertencia. La criatura no solo se comunicaba conmigo, estaba confirmando la última y brillante intuición de mi mentor. Estaba tendiendo un puente a través de 4 décadas de hielo y silencio para terminar la conversación que Arturo había empezado. La verdad estaba allí, en esos símbolos, y ahora tenía la clave para empezar a descifrarla. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Una noche, durante una de mis visitas, el Yeti dejó de dibujar. Se quedó quieto, mirando fijamente por la pequeña ventana de su celda, la que daba al cielo del oeste. Su mirada era tan intensa que me obligó a mirar también. Al principio no vi nada, solo la negrura infinita salpicada de estrellas familiares. Pero entonces lo vi, un punto de luz minúsculo, moviéndose con una lentitud constante y antinatural a través del firmamento. No parpadeaba como un avión, era un satélite. Pero no era uno de los nuestros. Conocía las trayectorias de todos los satélites meteorológicos y de comunicaciones que pasaban por nuestro sector. Este era nuevo. No estaba en ningún registro público. Era un fantasma en el cielo. El Yeti no le quitaba los ojos de encima. Y un gruñido bajo y ominoso, un sonido que nunca le había oído hacer, vibraba en su pecho. El centinela había visto algo. Entonces, el Yeti hizo algo que conectó todas las piezas. Se apartó de la ventana y se dirigió de nuevo al ojo de buey donde yo observaba. Paralizado, con su gara, golpeó repetidamente un símbolo específico que acababa de dibujar en la escarcha, un círculo en el centro de una serie de anillos concéntricos, como las ondas en un estanque en tap. 3 golpes secos sobre el círculo. Luego, se giró y señaló con todo su brazo hacia la ventana, hacia el punto de luz que se deslizaba por el cielo nocturno. Volvió a mirarme, sus ojos ardiendo con una urgencia desesperada, y golpeó el símbolo de nuevo. El mensaje era inequívoco. No eran 2 eventos separados. El satélite, el símbolo A, estaban conectados. La advertencia no era una idea abstracta sobre la inestabilidad del glaciar. Era específica, era tecnológica, y estaba ocurriendo ahora mismo, sobre nuestras cabezas. El peligro no venía de abajo, del hielo, venía de arriba. En ese instante, mi universo se reconfiguró. La culpa por la muerte de Arturo se evaporó, reemplazada por una claridad aterradora y un propósito inmenso. El centinela no estaba simplemente vigilando, estaba intentando intervenir. Su despertar no fue un accidente, fue una respuesta a esa nueva estrella
en el cielo. El satélite no era de vigilancia, era una herramienta o un arma. Y los símbolos no eran solo un lenguaje, eran la clave para entender su función. Me di cuenta de que mi papel había cambiado drásticamente. Ya no era un cuidador arrepentido, era el intérprete de un profeta silencioso, el único traductor de una advertencia que podría afectar a todo el planeta. Mi pacto con él ya no era sobre redención personal, era sobre la supervivencia, y sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que quienquiera que hubiera puesto ese satélite en el cielo, no tardaría en venir a reclamar lo que el centinela protegía. Si esta conexión imposible os ha conmovido, si creéis que hay verdades más allá de nuestra comprensión, dadle a me gusta y compartid esta confesión. Suscribíos, porque el siguiente paso fue la llegada de la autoridad, y lo que querían era mucho peor que cualquier monstruo. Tenéis que quedaros para saber quiénes eran. El satélite no era solo una señal, era el heraldo. Menos de 24 horas después de que el centinela me lo mostrara, la propia montaña pareció callar en el viento, amainó. El zumbido de los generadores se sentía débil, insignificant. Y entonces lo oí. Un sonido nuevo, un rugido grave y desgarrador que no pertenecía al hielo ni a la roca, sino al metal. Un transporte militar C-130, pintado de un negro mate que absorbía la luz del sol, sobrevoló la estación a baja altura, sus motores haciendo vibrar cada panel y cada hueso de mi cuerpo. Aterrizó con una precisión brutal en la pista de hielo improvisada que apenas usábamos una vez al mes para suministros. De su vientre descendió una rampa, y de ella emergió un equipo de una docena de personas con uniformes tácticos negros, sin insignias, moviéndose con la eficiencia silenciosa de los depredadores. No venían a investigar, venían a tomar el control. Mi pequeño y secreto mundo acababa de ser invadido, y yo era la única razón por la que estaban aquí. El final había comenzado. Los observé desde la ventana de mi laboratorio, con el corazón martilleándome en la garganta. La pequeña tripulación de la estación salió a su encuentro, confundida, liderada por el comandante Petrov. Pero la interacción fue breve y unilateral. El equipo militar no estaba allí para dialogar. Su líder se adelantó, una figura esbelta que se movía con una autoridad innata, incluso cubierta por el equipo de frío extremo. Se quitó las gafas y la capucha, y mi sangre se convirtió en hielo líquido en mis venas. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo oscuro recogido en un moño severo, y unos ojos de un azul tan gélido, como el glaciar, que nos rodeaba. Su rostro era una máscara de pragmatismo y acero low, rico nochi. Reconocí la estructura de la mandíbula, la intensidad de la mirada. Era el rostro de Arturo Torres, refinado y endurecido por una generación de dolor y ambición. Se presentó con una voz clara y cortante que el viento no pudo dispersar. Ansó la directora Torres. Estoy al mando de puesto Erebus con efecto inmediato. El fantasma de mi mentor había vuelto Guayara Millúes. La directora Torres no perdió el tiempo. Convocó a Petrov y a mí a la sala de conferencias, que sus hombres ya habían asegurado. Desplegó un mapa digital sobre la mesa, uno que mostraba puesto Erebus no como un punto aislado, sino como el centro de una red de sensores latente. Puesto Erebus, comenzó. Su voz, sin inflexiones. Nunca fue una simple estación geológica. Dr. Puyen fue la cubierta del proyecto Pastor de Hielo, un programa de contención de la Guerra Fría diseñado para vigilar, y si fuera necesario, neutralizar anomalías biológicas del pasado profundo. Señaló un punto rojo parpadeante en el mapa, exactamente donde se encontraba la Criobahía 7 hace 40 años. Su equipo depositó un activo aquí. El sistema de contención pasiva funcionó. Hasta hace 3 semanas, la firma energética de su Criobahía reactivada disparó una alerta que llevaba 4 décadas latente. No estamos aquí por un descubrimiento científico, doctor. Estamos aquí para asegurar un activo que usted ha puesto en peligro. Ya no era mi secreto. Era su propiedad. Más tarde, me acorraló en mi laboratorio, lejos de oídos indiscretos. Sus ojos fríos me analizaron como a un espécimen. Su tono cambió, volviéndose peligrosamente personal. Mi padre murió en esa expedición, Álvaro. Murió por lo que hay en esa sala, dijo,
Su voz era un susurro afilado. Pasé toda mi vida reconstruyendo su trabajo a partir de fragmentos de informes censurados y rumores. Él creía que lo que encontraron no era un animal sino la clave, la clave de la supremacía genética, quizás un arma biológica de una era olvidada. Es mi derecho de nacimiento, el legado que él me dejó y que usted le ocultó al mundo. Se acercó un paso más, su aliento visible en el aire frío. Anne, él confió en usted, y usted lo dejó morir. Ahora tiene la oportunidad de saldar esa deuda. Me ayudará a entenderlo, a controlarlo. Saylo Deeb A.L. se lo debe a mí. La culpa, que yo creía superada, volvió a enroscarse en mi cuello como una soga. Quería usar mi penitencia como un arma contra mí, contra el ser que Arturo había querido proteger. La estación se transformó en cuestión de horas. Los pasillos metálicos, antes silenciosos y familiares, ahora resonaban con las botas del equipo táctico de Torres. Mis colegas científicos fueron confinados a sus áreas de trabajo, efectivamente, prisioneros en su propio laboratorio. Vi a Ramírez intentar protestar, citando protocolos de comunicación internacional, solo para ser silenciado por la mirada glacial de Torres y dos guardias que se plantaron a su lado. La paranoia se convirtió en una atmósfera tangible, un gas invisible que lo impregnaba todo. Me asignaron una escolta personal que me seguía a todas partes. Un hombre silencioso, cuyo único propósito era asegurarse de que no interfiriera. Instalaron cámaras adicionales, sensores de movimiento y su propio equipo de comunicaciones cifradas. Puesto Airbus ya no era una estación de investigación. Se había convertido en un agujero negro, una zona de operaciones encubiertas donde las reglas del mundo exterior ya no aplicaban. Y yo era el prisionero principal. Desde la sala de observación, bajo la atenta mirada de mi escolta, pude ver el efecto que esta invasión tuvo en el centinela. La criatura, que había desarrollado una rutina de calma y comunicación, ahora era un torbellino de agitación. Patrullaba su celda sin descanso, sus pasos pesados resonando en el hormigón. Sus ojos oscuros ya no se posaban en mí con curiosidad, sino que barrían la sala, siguiendo los movimientos de los soldados al otro lado del cristal. El zumbido resonante y melancólico fue reemplazado por un gruñido bajo y continuo, una vibración de amenaza pura que sentía en el pecho. Ya no grababa símbolos en la escarcha, había dejado de hablar. La presencia de los hombres de negro había roto nuestro pacto. El centinela sabía que sus nuevos carceleros no venían a ofrecer mantas térmicas y nutrientes, venían a ponerle cadenas, y él se estaba preparando para la guerra. La conexión íntima que habíamos forjado se había hecho añicos, reemplazada por el instinto primario de supervivencia. La presión sobre mí se intensificó. Torres y su equipo técnico me interrogaron durante horas en la sala de conferencias. Desplegaron los planos originales de la Crio Bahía 7, documentos que yo no había visto en 40 años. ¿Cuál es el grosor del revestimiento de titanio de la puerta interior, doctor? ¿Qué protocolos de purga criogénica improvisó para mantenerlo estable? ¿Cuál es su umbral de tolerancia a los sedantes gaseosos? Su lenguaje era el de los carniceros que planean cómo despiezar a un animal sin dañarle la piel. Querían mi conocimiento de 40 años para facilitar la extracción y contención activa. Cada pregunta era una trampa moral. Sí, cooperaba, traicionaba al centinela y el último deseo de Arturo. Sí, negaba. Ellos procederían por la fuerza bruta, un método que probablemente mataría a la criatura en el proceso. Mi silencio era una sentencia de muerte. Mi cooperación era una traición. Estaba atrapado en un dilema sin solución, con la vida de un ser único en el universo pendiendo de mis palabras. Para quebrar mi resistencia, Torres recurrió a la guerra psicológica. Una tarde, mi escolta me entregó una tablet. En la pantalla estaban mis evaluaciones psicológicas de las últimas 2 décadas, resaltando cada mención de estrés por aislamiento o episodios de ansiedad. Junto a ellas, un informe detallado de mi reciente sabotaje de la red eléctrica, catalogado como un acto de psicosis paranoide. Y debajo de todo, el informe oficial de la muerte de Arturo Torres, con la sección sobre mi testimonio marcada en rojo. Su historial no le favorece, Álvaro, dijo la voz de Torres desde un altavoz en la esquina. Nadie creerá las divagaciones de un anciano culpable y mentalmente inestable que sabotea una instalación crítica. Puedo hacer que lo ceden
y lo evacúen por razones médicas en 1 hora. O puede cooperar y tener un papel en el legado de mi padre. Usted elige si quiere ser recordado como un científico o como un loco. Estaba borrando mi credibilidad, mi identidad, para dejarme sin defensa alguna. En mi momento más oscuro, una pequeña e inesperada grieta apareció en el monolito de la autoridad de Torres. Una noche, mientras me escoltaban de vuelta a mis aposentos, Ramírez se cruzó con nosotros en un pasillo, se detuvo y, con una mirada rápida a mi escolta, se dirigió a mí en su tono. Ya no tenía la arrogancia de antes. Ahora estaba lleno de una nerviosa incertidumbre. Dr. Puig, dijo en voz baja, he estado monitorizando sus transmisiones. No se dirigen a ningún comando científico. Se dirigen a una instalación de investigación de armas biológicas en Langley. Esto no es un protocolo de seguridad. ¿Qué es lo que hay realmente en esa bahía? ¿Qué es lo que buscan de verdad? Ante sus ojos, antes acusadores, ahora buscaban una respuesta, una verdad que diera sentido al circo militar que se había apoderado de nuestra casa. No supe qué decir, pero en su pregunta vi un atisbo de alianza, un posible aliado en un juego donde yo estaba completamente solo. Pero confiar en él era un riesgo que no sabía si podía permitirme. La inevitabilidad se asentó como una capa de nieve pesada y húmeda, asfixiando toda esperanza. La mañana siguiente, el equipo de Torres comenzó el asalto final. El sonido de los taladros de alta potencia, perforando el hormigón, alrededor de la puerta de la Crio Bahía 7, fue el sonido más horrible que he oído en mi vida. Estaban colocando cargas de corte térmico. Ignoraron por completo la cerradura, optando por la fuerza bruta. Me llevaron a la sala de observación para que presenciara el acto, para que viera las consecuencias de mi desafío. Torres se paró a mi lado, su silueta recortada contra el caos. Al otro lado del cristal, el Yeti ya no gruñía. Estaba Dupai, en el centro de la cámara, completamente quieto, observando la puerta que vibraba. Era la calma antes de la tormenta más violenta. El legado de mi padre será asegurado, con o sin usted, doctor, susurró Torres, su voz fría como la escarcha. Es la última oportunidad para elegir su bando. El tiempo se había acabado. Mi pacto, mi penitencia y mi centinela estaban a punto de ser destruidos. Mientras el equipo de Torres se preparaba para la voladura final, sus radios crepitando con jerga táctica, el centinela, al otro lado del cristal, se aquietó. Toda su agitación se desvaneció, reemplazada por una calma sobrenatural. Y entonces, comenzó a golpear la pared interior de su celda, no con la furia de una bestia acorralada, sino con un ritmo claro, metódico y repetitivo. Un patrón en 5 golpes secos, una pausa larga, y luego, un único golpe, más grave. Y de nuevo, en 5 golpes. Una pausa. 1. Era una cuenta atrasán, o un código. Mi mente se aceleró, conectando puntos a una velocidad febril. Los símbolos del diario de Arturo, el satélite, fantasman el patrón de anillos concéntricos. Y ahora, este ritmo. De repente, lo entendí todo. Y la verdad era tan vasta y aterradora que el terror que sentía por los hombres de Torres se convirtió en una mota de polvo. No estaban asaltando una jaula. Estaban golpeando la puerta del apocalipsis. Y el único que se interponía era mi prisionero, el centinela. El Yeti no era un arma biológica. Era el guardián de una. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. No estaba allí para protegerse a sí mismo. Se había puesto en hibernación para vigilar algo enterrado mucho más profundo bajo nuestros pies. Una amenaza ancestral. Un organismo, o una forma de vida, que el propio planeta había decidido que debía permanecer congelada para siempre. El proyecto Pastor de Hielo original no era para contener al Yeti. Era para asegurarse de que el Yeti siguiera contenido, y con él, su prisionero. El nuevo satélite de Torres no era de vigilancia. Era un arma de frecuencias de resonancia, diseñada para desestabilizar el hielo profundo, para derretir la prisión milenaria y liberar lo que había dentro, creyendo que podrían controlarlo. El centinela no se había despertado por un fallo técnico. Se despertó porque el arma ya estaba apuntando. Se despertó para detenernos, para advertirnos. Y nosotros, en nuestra ciega arrogancia, confundimos al carcelero con el monstruo. La verdad sobre la ambición humana
Se me reveló en toda su grotesca desnudez. Arturo lo intuyó. Es un centinela, escribió. Pero murió antes de poder preguntarse qué vigilaba. Sue Hija, consumida por el dolor y el deseo de superar a un padre que apenas conoció, había heredado su inteligencia, pero no su sabiduría. Vio un arma y quiso poseerla, sin entender que las armas más grandes son las que nunca se disparan. Vio un legado en la forma de poder, y estaba dispuesta a arriesgar el mundo para reclamarlo. Buscamos monstruos en las cumbres solitarias y los abismos oscuros, pero nunca entendemos que el verdadero monstruo somos nosotros. Nuestra insaciable necesidad de abrir cada puerta cerrada, de poseer cada misterio, de convertir lo sagrado en un recurso. Éramos los vándalos a las puertas de Roma, y el Yeti era el último pretoriano en la muralla. Una muralla que estábamos a punto de demoler con nuestras propias manos. Mientras la cuenta atrás del equipo de Torres llegaba a 0, el centinela hizo algo que reescribió las reglas de nuestro pacto por última vez. Dejó de golpear. Me miró fijamente a través del ojo de buey, y en sus ojos vi una inteligencia estratégica que me heló la sangre. Levantó su brazo y señaló, no hacia la puerta que iban a volar, sino hacia Mian, y luego señaló un pequeño panel rojo en la pared de mi sala de observación, la consola de purga criogénica de emergencia para todo el sector. Y entonces volvió a golpear la pared con un nuevo ritmo, en 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. 1. El Giro. Final. El más imposible de todos. Me golpeó. No era solo una cuenta atrás, era el código de anulación manual del sistema de purga, el mismo código que le había visto introducir a Arturo en un simulacro en 1982. El centinela no solo me había estado hablando, me había estado estudiando, me estaba enseñando cómo usar su prisión como un arma. 10 segundos, gritó uno de los soldados de Torres. La directora se giró hacia mí, una última oferta en sus ojos de acero. Es tu última oportunidad, Álvaro. Honra a mi padre. Ayúdame a controlarlo. Pero yo ya no veía a la hija de Arturo. Veía a una extraña dispuesta a quemar el mundo para calentar sus manos. Mi deber no era hacia ella, ni siquiera hacia la memoria de Arturo. Mi deber era hacia la misión que Arturo había descubierto sin saberlo. Mi deber era hacia el centinela. Mi elección definitiva se forjó en ese instante. No más culpas, no más penitencias. Solo una acción. Un sacrificio para saldar todas las deudas. Correría el riesgo de ser el loco, el sabatíder, el traidor, para convertirme en lo que el centinela necesitaba, que fuera su cómplice. Mi mirada se cruzó con la de Ramírez, que observaba desde el fondo, y por un segundo, vi en sus ojos no sospecha, sino la misma comprensión aterradora. Ya no estaba solo. La puerta de la Crio Bahía 7 saltó por los aires en una explosión ensordecedora de metal retorcido y humo. El equipo táctico de Torres se abalanzó hacia el interior, con las armas en alto, gritando órdenes en la nube de polvo. Pero yo ya estaba en movimiento. Ignorando los gritos de Torres, corrí en dirección contraria, hacia la consola de purga criogénica. Mis dedos, torpes por el frío y la edad, volaron sobre el teclado numérico, introduciendo la secuencia que el centinela me había enseñado, an 3, an 2, an 1, mientras lo hacía. Le grité a la criatura a través del caos, señalando frenéticamente un estrecho túnel de ventilación cerca del techo de la cámara, una ruta de escape que solo yo conocía de los planos originales. Vete, ahora, vete. Por un instante, en medio del pandemonio, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, el centinela y yo éramos uno solo. Con un rugido mecánico, el sistema de purga se activó. Una densa niebla de nitrógeno líquido, a casi 200 grados, bajo cero, comenzó a inundar no solo la cámara del Yeti, sino toda la sala de observación y los pasillos adyacentes. Era el protocolo del fin del mundo, diseñado para congelar instantáneamente todo el sector, para convertirlo en una tumba de hielo. Los soldados de Torres gritaron. Sus armas se cubrieron de escarcha y dejaron de funcionar. Torres me miró, su rostro una máscara de furia y traición, su voz ahogada por el silbido del gas. Mi última visión del centinela fue su imponente silueta, desapareciendo en la oscuridad del conducto de escape, y justo antes de desaparecer, emitió un último zumbido,
Una nota baja y resonante que vibró en mi alma. No fue un rugido de rabia. Fue un adiós. O tal vez, un gracias. Caí de rodillas, el frío extremo consumiéndome, con mi mano aún en el panel de control. Mi penitencia, por fin, había terminado. Me encontraron medio congelado, pero vivo. El informe oficial, redactado por un asustado, pero ahora cómplice Ramírez, describió el incidente como un fallo catastrófico en cadena, provocado por mi estado mental inestable y el sabotaje de la red eléctrica. La directora Torres fue relevada de su cargo en silencio. Su proyecto Pastor de Hielo clasificado como un fracaso espectacular. El activo se dio por perdido en el colapso del glaciar. La amenaza del satélite se desvaneció. El programa cancelado por ser demasiado volátil. Fui desacreditado. Mi nombre borrado de los anales de la ciencia. Me convertí en el loco de la montaña, el científico senil que destruyó 40 años de trabajo en un ataque de psicosis. Pero yo sé la verdad, cumplí mi promesa. Mantuve la puerta cerrada. El legado de Arturo no era un arma, era una advertencia, y yo fui el único que la escuchó. Esta confesión es mi última entrada en la bitácora. La grabo desde un lugar remoto, lejos de las cumbres heladas, donde el viento ya no susurra secretos. Miro mis manos, viejas y marcadas por la escarcha, y sé que mi vida no fue en vano. Pasamos la vida buscando monstruos en los rincones oscuros del mapa, sin darnos cuenta de que a menudo el monstruo es el que sostiene el mapa, convencido de que su curiosidad le da derecho a todo. No tememos lo desconocido, tememos lo que no podemos controlar, lo que no podemos poseer. El centinela me enseñó que la mayor sabiduría no consiste en encontrar respuestas, sino en aprender a respetar las preguntas que nunca deben ser contestadas. La verdadera oscuridad no se esconde en las cuevas heladas, sino en la ambición del corazón humano. Una ambición que nos hace confundir una tumba con un cofre del tesoro. Puesto Erebus fue clausurado. El Yeti nunca fue encontrado. Ison Fantasma, una leyenda susurrada de nuevo al viento. Pero a veces. En las noches claras, los nuevos sensores sísmicos que Ramírez instaló extraoficialmente en LA Region, financiados por un consorcio anónimo, detecten algo, una vibración, un pulso rítmico y débil, que emana de las profundidades del glaciar, mucho más abajo de donde estuvo la estación. Un patrón constante en 5 golpes. Una pausa. 1. El latido del corazón de un guardián solitario, aún en su puesto, esperando en la oscuridad. Esperando a que volvamos a llamar a su puerta. Pork, sabe, Q, Todd, O, temprano. Siempre lo hacemos. Si esta confesión ha significado algo para vosotros, si os ha hecho mirar al hielo de otra manera, dejad vuestro me gusta, suscribíos y compartid. El verdadero terror no siempre ruge. A veces, susurra advertencias que nos negamos a oír. Haced clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla, para escuchar otra historia que el mundo intentó enterrar.